Mis queridos hermanos, qué lindo aprovechar este momento y esta forma y este medio para llegar allí, donde están ustedes reunidos en esa casa, en ese hogar. En minutos más van a ser ungidos y una gloria muy especial, un perfume muy especial va a llenar la casa y les ha llegado el día tan esperado, tan especial en este mes del ungimiento. Solo permítanme darles dos razones fundadas en la palabra del Señor, ya que todo acto profético debe ser cimentado en la profecía más perfecta que es la palabra de Dios. El primero de ellos tiene que ver con aquel capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Recordarán ustedes que allí el Señor, después de la caída del hombre, hace su declaración más extraordinaria, que es la declaración salvífica. Allí declara la salvación, el proceso de salvación que comienza sobre la vida de aquel ser humano que acaba de caer. Le dice a la serpiente que ella va a herir a la mujer en el calcañar, eso es detrás del talón, y que la simiente de la mujer, que es el Cristo, va a herir a la serpiente en la cabeza. Ustedes saben que justamente es el pie donde radica el poder para vencer a la serpiente. Alguien podría cortar una serpiente en dos con un machete, pero ella todavía está en posibilidades de poder ejercer su daño malicioso y su veneno mortal. Así que es cierto, la serpiente justo va a herir el pie de la mujer, pero el pie de la simiente, el Cristo, va a pisarle la cabeza, arrebatándole el poder de la muerte que tiene Satanás, la serpiente antigua. Esta es una declaración de parte del Señor y hasta ese momento, cada vez que Dios declaraba algo, las declaraciones cobraban forma inmediata, sea la luz, sea la lumbrera inferior, reproduzcan los peces, etc. Esta es una declaración donde no tiene una implicancia inmediata, sino que empieza un proceso a cumplirse, a desarrollarse, y ahí aparece alguien como Abraham. Abraham es la primera persona, el primer patriarca, donde empieza a cobrar forma este plan salvífico del Señor. El hombre de la fe, recordarán que el Señor le pidió que llevara a Isaac al sacrificio en aquel altar. Qué curioso, ¿no? Porque de esos altares de sacrificio nadie se salva. Todo animal, carnero, cordero, que va a ese altar, muere. Este es el primer caso donde el que va a morir no muere, Isaac. ¿Saben por qué? Porque es una proyección de la cruz. Jesús fue a morir a la cruz, pero no murió. Venció la muerte el tercer día. Comienza a pasar cientos de años, y un día Jesús entra en la sinagoga. Hay un grupo pequeño de personas allí en la sinagoga, le dan a leer el libro del profeta Isaías, y él lee aquella palabra que es para nosotros la dirección de nuestro año profético, el año agradable del Señor. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y ustedes conocen el precioso texto. Pero lo magnífico que Jesús dice es aquel grupo de personas que están allí: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Saben? De Génesis 3:15 hasta ese día pasaron cientos y cientos de años, miles de personas, generaciones nacieron, vivieron y murieron, y no pudieron estar presente aquel día cuando la gran noticia se da, que se cumplió la palabra salvífica del Señor. De hecho, saben que cuando Jesús murió, colocado en la tumba, él fue al seno de Abraham, se presentó a los que habían muerto en el seno de Abraham y se presentó para sellar la salvación de aquellos que murieron creyendo en él, pero no lo vieron. Y lee el libro del profeta Isaías. Isaías profetizó 700 años antes que Jesús leyera ese libro. Así que calculen los años y calculen las generaciones que murieron.
sin escuchar esto. Así que lo que cabía es que este grupo de personas, al oír esta gran noticia, se llenaran de alegría, de gozo, lloraran, a una expresión de júbilo. Por el contrario, se llenaron de violencia. Lo violentaron, lo empujaron a Jesús, los quisieron tirar por el despeñadero. ¿Saben por qué? Porque las cosas nuevas de Dios, las revelaciones, siempre violentan las estructuras. Pero no solamente en las cosas espirituales, en la vida. La gente se siente violentada cuando algo nuevo pasa, cuando hay un cambio en la empresa, una máquina nueva. Sacarlos de su ámbito de seguridad les produce temor y violencia. Y en la vida espiritual es igual. A veces las cosas nuevas de Dios nos ponen en sorpresa y ¿qué será esto? Y esta gente reaccionó violentamente. Así que Jesús sale de ahí, se bautiza en el Jordán con el Juan el Bautista, 40 días en el desierto, vuelve en el poder del Espíritu y empieza su ministerio. Y se escucha en los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que tienen la misma óptica de las cosas, abordan de la misma óptica. Dice algo así como: se oyó que Jesús estaba en casa. Qué curioso. Lo que no recibieron los religiosos en el templo, en la sinagoga, ahora lo reciben las humildes familias. Y a partir de ese momento comienza todo un ministerio en las casas. Hechos dice que los discípulos partían el pan y enseñaban todos los días a Jesucristo en los hogares. El Señor mandaba a los discípulos portando paz y le decían: en la casa que ustedes entren, la paz que hay en vosotros reposará en sus casas, en aquella casa que los reciban. El mismo Señor comisionó los 70. Los 70 fueron y el Señor le dijo: vayan y lleven el reino a los hogares. Cuando volvieron, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Satanás no fue derrotado, no cayó en términos de Jesús por un culto. Cayó cuando el reino de Dios se establecía en las casas. La presencia de Dios en tu casa hace que todas las huestes de maldad, las cadenas y las maquinaciones del diablo tengan que caer como un rayo. ¿Saben? Nehemías enfrentó la depresión, la angustia, la desazón más terrible que una persona puede enfrentar. Y es ni más ni menos que una depresión colectiva. Ustedes saben lo difícil que es sacar de la depresión y del desánimo a una sola persona. Imagínense a cientos de ellas, millones. Aproximadamente más de 2 millones de hebreos estaban depresivos. Y la fórmula que usó para sacar a una depresión colectiva fue una sola: puse al pueblo por familia. Y les dije: acordaos del Señor, grande y temible Él peleará por vosotros. David, el rey David, fue a buscar, a recuperar el arca que estaba en manos de los filisteos, la trajo. Usa toca el arca porque estaba a punto de caerse, porque los animales tropezaron. Por esa temeridad, dice la Biblia, Usa murió. David se asustó, le dijo: ¿cómo traeré yo el arca de Jehová a Jerusalén? Así que quedó el arca arrumbada, guardada, casi sin pensarlo, en la casa de un Obed-Edom geteo, un ilustre desconocido que nadie tenía en cuenta. 3 meses después le dieron un aviso al rey que el arca que estaba en la casa de Obed-Edom geteo había prosperado la casa en todos los sentidos. David fue a buscarla, la recuperó, le preparó un lugar para el arca, pero el libro de Números al final dice que la herencia de Obed-Edom geteo, los hijos, se fueron detrás del arca como custodios. Qué interesante. El arca de la presencia llegó a la casa y luego la casa se fue detrás de la presencia del Señor. ¿Saben por qué queremos en este día ungir su casa y ungir a todos ustedes? Y ungir cada una de las vidas que están aquí presentes en este día, para que la presencia de Dios se establezca una vez más, o la presencia de Dios se proyecte, y si está, se manifieste con mayor plenitud en cada uno de los hogares. Y que toda la herencia, tus hijos y los hijos y los hijos y los hijos de tus hijos, todos
todos se vayan detrás de la presencia. Así que, mis amados, en unos minutos esa presencia va a estar allí en la vida de todos ustedes. Pero hay una segunda razón y última. El libro de Éxodo, la liberación de la esclavitud de los hebreos por mano de los egipcios. ¿Recuerdan ustedes? El Señor activó las plagas. Granizo, úlcera en el ganado, el río hecho sangre, piojos, ranas, langosta. Todas estas terminaron siendo una consecuencia de la actitud esclavizante del faraón. El faraón estaba esclavizando, era un esclavista, esclavizaba al pueblo de Dios. Y las plagas son una consecuencia de esta actitud esclavizante. ¿Saben ustedes? El pecado esclaviza. El pecado es un déspota esclavizante de nuestras vidas. Así que el Señor soltó las consecuencias, pero qué curioso. Las consecuencias no ablandaron el corazón del faraón bajo ningún punto de vista. ¿Saben? Qué interesante, ¿no? Que hay muchas familias, muchas personas que persisten en pecar. Todos pecaron, todos pecamos, por cierto, de omisión de hecho, pero hay muchas personas que quieren persistir, vivir en el pecado. Y las consecuencias no aflojan el corazón. Ustedes habrán escuchado alguna vez decir o oír, y sultano, fulano, perdió la familia por ser alcohólico. ¿Y cómo está ahora? Toma más que antes. Aquella persona no lo tomaron en el trabajo por estar consumiendo droga y ahora consume más que antes. Aquellos hijos no quieren ver al padre porque tiene actitudes violentas y ahora es más violento que antes. Para los que persisten, los que quieren vivir en el pecado, las consecuencias endurecen más el corazón. Pero como las consecuencias no ablandaron el corazón de Faraón y lo endureció, el Señor soltó su juicio. El juicio de Dios es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Muerte a quién? Al primogénito, a cada primer hijo de los egipcios. ¿Saben por qué? Porque estos primeros hijos primogénitos de los egipcios eran los futuros esclavistas. Iban a seguir esclavizando al pueblo de Dios. El Señor fue a cortar la raíz de la esclavitud. La muerte al primogénito de la esclavitud por el primogénito de la libertad, Cristo Jesús. Ahora el juicio, amados, es para todos. El juicio de Dios es sobre toda carne. Todos pecamos, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Así que el Señor soltó el juicio sobre toda carne, pero les dijo a sus hijos, su pueblo, los hebreos, que pintaran el dintel de la puerta con sangre, para que este juicio, donde no hay sangre, ejecute la muerte. Pero donde está la sangre del Cordero proyectando a Jesús, el juicio se transforma en misericordia, porque en esa casa también hay pecadores. Usted y yo todos pecamos de pensamiento, de omisión, de no hacer lo que debimos o de hacer lo incorrecto. Pero ese juicio donde había sangre en el dintel se transformaría en misericordia, en perdón, en paz, en nueva oportunidad. Por eso estamos por ungir tu casa ahora. ¿Saben? Para que el altar de la presencia de Dios reine en tu casa. Para que la presencia del Señor se magnifique en tu casa. De hecho, ¿cuántas personas viven un rato de paz en un culto y un infierno en su casa porque no está la presencia de Dios? Por eso hoy ungimos tu casa. Ungimos tu casa y ungimos el dintel de la puerta. Tu casa para que la presencia se instale, se manifieste y para que toda tu herencia se vaya detrás de la presencia y tu casa prospere. Ungimos el marco, el dintel de la puerta de la entrada de tu casa, proclamando la sangre de Jesús una vez más, para que quede fuera de este lugar todo personero de maldad, toda maledicencia, mentira, violencia, para que nada que no tenga un espíritu noble pueda traspasar tu casa, para que quede afuera el juicio y para que dentro de tu casa, a pesar de nuestros errores, haya misericordia y nueva oportunidad. Ungimos ese dintel de la puerta para que nadie que sea portador de miserias, malas noticias, para que nadie que sea portador de crisis, de difamaciones, de murmuraciones, se atreve a pasar esa puerta de tu casa y aún si lo hiciera,
La sangre de Jesús sobre el lintel de la puerta va a quebrar toda cadena. Las únicas personas que podrán entrar en tu hogar después de esta puerta ungida con la sangre de Jesús, proclamando la sangre del Cordero, son mensajeros de paz, que estén portando bendición, que traigan riqueza y no pobreza, alegría y no lágrimas, victorias y no derrotas. Mis amados, qué lindo momento. Les agradezco de corazón en nombre mío y en nombre de mi esposa, que ha tenido este gran sueño de ungir las casas, que ustedes estén allí. Y que me permitan a mí, en nombre de ella y mío, haberles quitado estos pequeños minutos. Los bendecimos y disfruten este momento que es extraordinario. Que Dios los bendiga. Los amamos.